porción de la palabra que yo sé que muchos de ustedes estuvieron poniéndola en práctica en esta semana. Eh, y queda en Mateo 28, del 18 al 20. No sé si la llegaron a leer. Sí. No sé si la llegaron a poner en práctica, pero yo se los quiero leer nuevamente y a mí me gusta muchísimo hablar con ejemplos prácticos, ejemplos sencillos para, para que capten el mensaje que yo quiero dar, y es lo que voy a hacer en esta mañana. Primero voy a leerles el versículo. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Y como les dije, yo creo que acá todos incluso muchos se la han aprendido. Pero yo quisiera poner un ejemplo en esta mañana y es conmigo mismo. Voy a poner un ejemplo conmigo mismo porque yo sé que hubiese pasado en mi caso. Y yo quiero que se imaginen esta escena. A mí me gusta mucho imaginar. Yo quiero que a medida que yo vaya hablando, ustedes se imaginen la escena en su cabeza. Ustedes se imaginen que yo estoy enfrente de mi mamá, tengo 13 años, 12 años, y mi mamá me dice: hijo, voy a hacer unas compras y quisiera que cuando vuelva yo encuentre ordenada y limpia tu habitación. Y yo le voy a decir: ok, mamá, está bien. Imagínense ustedes también a esa edad. Normalmente cuando nuestra madre nos decía eso, nos decía: bueno, vengo en 35 minutos y 20 segundos. No nos decía eso, simplemente voy y vengo, pero no sabías en qué momento iba a llegar, pero te daba una instrucción. Ahora se imaginen que regrese mi mamá y me diga: Ali, ordenaste tu habitación, ¿qué hiciste? Bueno, mamá, no la ordené, pero aprendí muy bien ordenar mi habitación. Fíjate, la puedo decir, ordenar mi habitación, y me la aprendí en varios idiomas incluso. Y en el tiempo que no estuviste pude concretar reuniones con mis amigos y queremos enseñar sobre esto. Queremos enseñar sobre ordenar mi habitación. En mi caso, eso hubiese pasado en mis tiempos. Mi mamá hubiese dicho: Ali, ¿ordenaste sí o no la habitación? No. Un chancletazo era poco a lo que me iban a hacer. En mi tiempo era un correazo, se quitaban la correa, no sé cómo le dicen en sus países, no sé, eso, ajá, ahí está el hermano, ahí está, cinturón, y me daban: vamos, caramba, ordene su habitación. Entonces, fíjense que mi mamá antes de salir me dio una orden y yo no lo hice. No hice nada con esa orden que ella me dijo. Simplemente le dije que me volví un experto cómo decir ordenar mi habitación. Y muchas veces nos pasa eso. Muchas veces nosotros nos convertimos en unos expertos enseñando herramientas. Nosotros nos convertimos en grandes entrenadores enseñando herramientas de DMD. Ustedes tienen que hacerlo así, y hacer discípulos, y la cruz significa esto y aquello. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando llegue el Padre y nosotros estemos delante de su presencia, ¿qué le vamos a decir? Bueno, papá, ni te imaginas a cuántas personas entrené, ni te imaginas a cuántas conferencias fui, ni te imaginas a cuántos países fui y les dije: pero, ajá, ordenaste, ¿qué hiciste?
Esta es una reflexión corta que yo traje para acá porque es muy intencional que nosotros enseñemos algo y que lo pongamos en práctica. Por eso es que siempre decimos, nosotros estamos en un campo de fútbol. Al futbolista, bueno, el profesional sí sabemos que entrenan quizás algo de teoría, ¿no? Para ver cómo va a ser la estrategia de jugada, cómo van a, si pones el pie así, puedes patearlo de esta forma, pero el mayor porcentaje de tiempo que el futbolista entrena es en la cancha de juego. Y ni te imaginas cuántas veces tiene que patear el balón para que le pueda salir bien. Entonces es nuestro caso también. Nosotros estamos ahora en el campo de juego. Nosotros hemos tenido 3 semanas, creo, para, para poner en práctica todo lo que se nos dio en la primera sesión. Y ojo, todos los que nosotros venimos poniendo en práctica ya tiempo atrás. Pero nosotros, yo estoy seguro que todo este equipo de trabajo, que todos estos entrenadores que están acá, cuando lleguen a la presencia del Señor y le digan, ¿qué hicieron? Ustedes van a decir, hicimos lo que nos dijiste que hiciéramos. Fuimos e hicimos discípulos a todas las naciones. Y sí, dimos conferencias y aprendimos a decir esto en varios idiomas incluso, pero sí lo hicimos, papá. Sí hicimos el trabajo que nos mandaste, que nos enviaste a hacer. Es lo que yo quiero decirles en esta mañana. Porque a veces nos pasa, mis hermanos, que nos volvemos muy expertos diciéndole a la iglesia que ore y nosotros no oramos. Nos volvemos expertos diciéndole a la congregación también que ayune y nosotros no ayunamos. Entonces seamos nosotros también esos que hacemos también lo que decimos y enseñemos con ejemplo a la iglesia también. Hay muchos, sé que para muchos en varias iglesias esto del entrenamiento de MD todavía no calza y no se entiende muy bien. Pero yo estoy seguro que con cada uno de ustedes dando el ejemplo de multiplicación, estoy seguro que muchos van a querer replicar también este modelo en sus iglesias. Bueno, mis amados, es lo que, sí que es algo corto, pero es lo que traigo en esta mañana para ustedes y quiero que quede allí grabado en sus corazones. Y yo entiendo mejor la relación entre mi padre cuando me comparo a una relación de un padre a un hijo acá. Porque acá los que son padres aman muchísimo a sus hijos. Y ese amor que pueden sentir ustedes es nada en comparación a lo que el Padre siente por nosotros. Entonces, seamos obedientes y sigamos haciendo la gran comisión. Seamos partícipes de este movimiento tan hermoso que está ocurriendo. Amén. Quisiera darle el pase acá a mi hermano Johnny, que va a estar compartiendo algo y bendiciones, mis hermanos. Amén, amén, amén. Buenos días, mis hermanos. Gracias, Ali, por esa hermosa reflexión. Hermanos, muchas bendiciones, saludos. Súper contento de poder verles. Ustedes de verdad que nos inspiran a seguir. Gracias por su dedicación, por su tiempo, por su esfuerzo. Sé que en algunos países ahora es muy, muy temprano, hoy es sábado, y de verdad que es un esfuerzo pues estar aquí, y eso de verdad que nos llena de gozo y de verdad que nos motiva a nosotros a también seguir adelante, ¿no? Qué bueno poder verles. Sé que pues no están todos los que han estado en la primera sesión, pero confiamos en Dios en que pronto se irán uniendo. Tal vez hay problemas de conexión, pero Dios tiene el control de todo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a compartir un pequeño tiempo de retroalimentación, a ver cómo han estado las cosas en estas 3 semanas ya que han pasado desde nuestra primera sesión de
de entrenamiento y pues les comparto que hemos tenido, para la gloria de Dios, muy buenos reportes. Se están enseñando las herramientas. Es verdad que hemos tenido también pues algunos inconvenientes porque la mayoría de los entrenamientos han sido virtuales por todo esto que está sucediendo y pues a veces no hemos podido tener ese feedback o ese reporte en algunos casos, ¿no? Por problemas tecnológicos, básicamente. Pero en líneas generales, nos complace decir que el entrenamiento pues ha dado frutos, las personas están motivadas, están compartiendo lo que hemos visto en la primera sesión. Bien, eso en líneas generales. Quisiera pues dar algún espacio, ya, algún entrenador o algún participante que quiera compartirnos alguna anécdota, algo relevante que haya ocurrido en estas 3 semanas y que todos podamos escuchar. A ver quién se anima. Bueno, yo quisiera comenzar. Amén. Yo quisiera poner como ejemplo en algo y me disculpo que no le dije antes a ella, pero a mi hermana Betina, porque ella me comentaba en un principio que ella tenía muchas dificultades con la tecnología, que cómo hacía, que cómo grababa, de hecho me mandaba videitos muy cortos, de cortos segundos, y no sé, ella no encontraba cómo hacer, pero yo veía en ella esa intención y esa cosa de poder hacerlo, pero mi hermano, tranquilo, que yo lo voy a mandar. Entonces se puso en contacto con Lucas, Lucas le envió un tutorial, la hermana Betina, imagínense, me envió un enlace de YouTube. Y yo quedé sorprendido porque ahí es cuando yo digo que cuando se quiere, se puede. Y bueno, yo de verdad doy gracias a Dios por este grupo porque fue muy esforzado y yo sé que cumplir las metas, se esforzaron pues por cumplir las metas y qué bueno Lucas también que pudo ayudar a ella, a mi hermana. Pero no sé, ella no se quedó ella con esa limitación, sino que buscó resolver, buscó hasta que resolvió. Eso a mí me gustó mucho y bueno, quería compartirlo con todos ustedes también. Amén, amén, amén. Gracias. Oye, qué bonito testimonio. Ahí veo a la hermana Betina. Gracias por tu esfuerzo, hermana. Así como Betina, y también te tomo como ejemplo, pues no hay obstáculos cuando queremos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dios está en el asunto y cualquier obstáculo se puede superar en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, qué bonito testimonio. Hermano, quería compartirles también algo que hemos visto en algunos entrenamientos, y es el tema de las herramientas del manual, que es un archivo PDF que tienen los entrenadores, que es la parte explicativa de las herramientas, y pues hacer un poquito de énfasis, y hemos visto en algunos casos que cuando se están compartiendo las herramientas, las personas tienen el manual en la mano y están como que leyendo desde el manual para poder dar la explicación y compartir la herramienta. Ese no es el uso correcto del manual. Bien, el uso correcto del manual es que nosotros podamos aprender todo lo que está allí, bien, y que las herramientas nosotros las tengamos memorizadas, ¿ya? El manual no es un material de apoyo en el momento de compartir las herramientas, ¿ya? El manual es simplemente para que nosotros podamos instruirnos antes de dar
la presentación. Bien, eso en ese particular. Pero por lo demás, les digo, a excepción de algunos problemitas de conexiones y estas cosas, los resultados han sido muy alentadores, muy buenos, para la gloria de Dios. Bien, no sé si alguien más quisiera compartir algún testimonio, algún entrenador o alguno de los participantes, mis hermanos. Hermano Johnny, una pequeña intervención allí. Muchas gracias, bendiciones para todos. En cuanto al manual, porque quería dar una pequeña acotación allí. El manual es muy importante, ¿cierto? Nos sirve como guía, es algo que estamos trabajando y le hemos facilitado a ustedes. Pero hay un detalle allí. Si nosotros compartimos la herramienta leyendo el manual, por ejemplo, cuando vayamos a compartir nuestra historia, la historia de Dios, si lo hacemos leyendo el manual, cuando las personas a quienes estamos entrenando vayan a la calle o vayan a su familia o a su vecino a compartir la herramienta, tal vez puede que pase que, pero yo necesito este manual para poder compartirla. Entonces, si ellos ven que nosotros lo hacemos leyéndolo, ellos van a replicar eso y van a querer eso también, hacer eso con el momento de compartirle. Esa no es la idea. La idea de por lo menos compartir nuestra historia, la historia de Dios, el momento de evangelizar. No es que necesito sacar ya un momento el manual, présteme, me da un segundo y saco mi teléfono y me guío donde, qué tengo que decir. No, la idea es que podamos nosotros irlo aprendiendo, irlo practicando. El manual nos ayuda a eso, para que cuando lo enseñemos, le modelemos cómo hacerlo para que ellos vayan y con toda la seguridad lo puedan replicar a otras personas en su práctica. Entonces, por eso es muy importante y hacemos un poco de énfasis, como hacía el hermano Johnny, en cuanto al manual. Gracias. Amén, gracias, Miguel. Esa es la palabra clave, Miguel. Recuerde que nosotros estamos modelando. Lo que nosotros hagamos cuando estemos compartiendo la herramienta es lo que va a replicar las personas a las que se la estamos compartiendo. Y efectivamente es así, lo que dice Miguel. Si nosotros estamos leyendo el manual, eso es lo que estamos modelando y eso es lo que estamos transmitiendo. Por eso estas herramientas debemos tenerlas ya muy claras, y el manual es para instruirnos antes de compartir las herramientas. Bien, mis hermanos, bueno, con estas buenas noticias le damos la gloria a Dios y entonces vamos a tener ahora un tiempo de retroalimentación en grupos pequeños. Creo que Yaimira nos va a mandar entonces a grupos pequeños para poder tener entonces ya una retroalimentación un poco más con nuestros participantes. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Listo, buenos días mis hermanos, a los que se están conectando en ese momento, bienvenidos. Qué buen tiempo en los grupos pequeños, qué buen tiempo de retroalimentación en los grupos grandes también, en el grupo general, perdón. Entonces, bueno, queremos aprovechar todo este tiempo, todo este momento que tenemos de ahora en adelante para ver la segunda parte de nuestro entrenamiento. Sé que fue excelente lo que vimos hasta la primera parte, pero aún vienen más herramientas, aún vienen más cosas que nos van a ayudar a seguir avanzando en este proceso de entrenamiento. ¿Listo? Entonces yo le voy a pedir por acá el favor a Yemira. Bueno, yo voy a compartir algo acá rapidito y ya Yemira me va a ayudar a compartir algo ahorita más tardecito. Entonces, antes de continuar, me gustaría rapidito repasar un poco hasta dónde llegamos y hacia dónde vamos para compartir la herramienta, ¿cierto? No sé si ahí alcanzan a ver mi pantalla. Sí, Miguel. Sí, la estamos viendo. Ok, perfecto. Un momentico.
Listo, entonces el entrenamiento pasado estuvimos hablando, pues estuvimos viendo este esquema de las 4 etapas del cultivo 5 partes, ¿cierto? Las herramientas de concientizar, la gran comisión, nuestra identidad, de preparar, de entrar, que fue nuestro mapa oicos, oración, buscar la persona de paz, de sembrar, evangelizar, aprendimos a contar nuestra historia, la historia de Dios, orar por milagros, y vimos esta herramienta del semáforo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a estar viendo estas 2 partes del cultivo y otra herramienta que nos ayuda a filtrar, que se llama 4 terrenos. Pero queremos comenzar dando esta herramienta que le llamamos grupos de descubrimiento bíblico. Amén. Entonces, allí sí le voy a pedir a mi hermana Yemira que por favor me ayude a compartir un video donde vamos a entender un poco más lo que es esta herramienta y ahorita les explico a más detalle. ¿Listo? Todos tenemos preguntas sobre temas espirituales. Son como las piezas de un rompecabezas. Queremos resolverlas y averiguar qué suponen para nuestra vida y nuestro mundo. No es fácil encontrar un grupo en el que podamos preguntar en confianza qué sentido tiene. Sin embargo, la mayoría de nosotros anhelamos encontrar un lugar en el que podamos resolver estas preguntas y hacerlo en compañía de otros. La verdad es que no nos basta solamente con la opinión de otras personas. ¿Será posible que la sabiduría que encontramos en la Biblia nos aporte respuestas? Sería bueno que existiera un lugar seguro para formular nuestras preguntas y a la vez recibir lo que dice la Biblia. Y no solo un puñado de opiniones personales. Los grupos de descubrimiento son una herramienta sencilla. Gente por todo el mundo lo usa para encontrar en la Biblia la respuesta a sus preguntas. Empezamos conversando acerca de nuestras vivencias durante la semana, los sucesos que nos han animado o los que por el contrario nos han angustiado o entristecido. Partimos de un texto seleccionado que alguien lee en voz alta. Después, una persona cuenta con sus propias palabras lo que recuerda y el resto del grupo lo completa. Hay 2 preguntas que nos ayudan a descubrir la sabiduría de la Biblia. Después de haber leído el pasaje de nuevo, el grupo pregunta: ¿qué nos cuenta esta historia sobre Dios, Jesús o su plan? El grupo vuelve a leer el texto y debate la pregunta: ¿qué nos cuenta este pasaje sobre los seres humanos? Dejan que la Biblia hable por sí sola, limitando las respuestas a lo que este texto trata en concreto. A continuación, llega la parte práctica. Todos contestan estas preguntas. De lo que vemos en el texto, ¿qué es lo que estás haciendo bien? ¿Qué cambios puede que necesites llevar a cabo en tu vida? ¿Y conoces a alguien que necesite escuchar esto? La próxima vez, todos tendrán la oportunidad de contar cómo lo han puesto en práctica. En los grupos de descubrimiento tenemos un lugar seguro donde podemos expresar esas grandes dudas y ver uno mismo lo que dice la Biblia. Hablando con otros sobre cómo la Biblia actúa en nuestras vidas, comenzamos a encajar las piezas del rompecabezas. Comenzar un grupo es muy fácil. Bastará con 2 o 3 amigos tuyos. Si ya formas parte de un grupo de estudio, sería interesante probarlo con ellos. También puedes empezar con tu pareja. Gracias, hermana. Mira, listo. Entonces, esta herramienta de grupos de descubrimiento bíblico, pues este video nos lo explica excelente y muy detalladamente. La idea es que esto es una herramienta que nos ayuda en el proceso de evangelizar, de sembrar la semilla. Creo que muchos de nosotros tenemos compañeros, amigos, nos hemos encontrado con personas que nos hacen preguntas acerca de situaciones, acerca de pensamientos, acerca de cosas que tal vez esperan encontrar una respuesta en la palabra de Dios. Nos dice qué dice la Biblia sobre esto, tal vez. Y esto nos ayuda a eso. Eso es un gancho, ¿cierto? Podríamos hacerlo, como decía, con nuestras familias, con nuestros vecinos, y tal vez esas preguntas contestarlas. No, perdón, que la Biblia sea quien ella, como decía el video, que ella misma hable sobre esto. Entonces,
aquí les quiero compartir algo sobre esta herramienta. Ya está acá, listo. Grupos de descubrimiento bíblico, ¿cierto? Listo, entonces la idea es que nosotros pues recomendamos en estos grupos de descubrimiento bíblico tratar sobre estas historias de esperanza. Entonces, hay muchos temas, más que todo en estos tiempos de dificultades, de enfermedades, donde hay mucha desesperanza y hay preguntas que las personas tienen en cuanto a lo que está pasando, en cuanto a su vida, en cuanto a lo que está sucediendo alrededor, ¿cierto? Entonces aquí nosotros presentamos una historia, bueno, la historia, el texto donde encontramos esa historia y el tema de lo que habla la historia es esperanza para el rechazado, la rechazada, esperanza para el humilde, esperanza para el deudor, esperanza para una segunda oportunidad, esperanza para el fugitivo y esperanza para el futuro. Entonces son los temas que nosotros recomendamos dar en estos grupos de descubrimiento bíblicos, pero no está cerrado también a contestar o a llevar a la palabra algunas preguntas de las personas. Y también compartimos acá en este material, como parte de la herramienta, cómo podemos llevar a cabo este grupo de descubrimiento bíblico. Entonces nos habla de cómo lo podemos compartir, de la metodología en cómo lo podemos hacer, compartimos por qué estamos agradecidos, qué nos está causando estrés, nos está causando algo que nos frustre, miramos hacia atrás, leemos y contamos lo que estamos, el pasaje que estamos leyendo, leemos y meditamos lo que estamos leyendo, leemos y profundizamos también lo que estamos leyendo. Y aquí hay también algunas normas para el grupo, cómo llevar a cabo el grupo y unas normas para el moderador. ¿Qué debe hacer el moderador o cómo debe llevar el grupo durante la reunión? ¿Cierto? Aquí esto es interesante, vigilar el tiempo para completar todas las partes del estudio, o sea, que haya un buen tiempo para cada cosa y que no se pase porque se puede extender o puede hacer falta algo, ¿cierto? Preparar de antemano el estudio del pasaje buscando la idea central y pensar en ejemplos o relatos de su propia vida para conectarlo, para que haya una vivificación de lo que estamos hablando. Responder a preguntas del grupo contestando con ese pasaje que nos ayuda a contestar esa pregunta. Responder a preguntas que distraen contestando dónde encontramos eso en el pasaje. Muchas veces estamos compartiendo algo, estamos hablando de un tema y alguien hace una pregunta fuera del lugar, pero la idea es que con cordialidad, con mucho amor, llevarlos otra vez al tema haciendo esa pregunta. Y contestar a las preguntas extrañas, preguntando, ayúdanos a entender lo que está pasando. Si no entendemos una pregunta del tema que estamos hablando, le pedimos a la persona que nos las explique un poco mejor para poder entender la idea que nos está dando. Entonces, prácticamente esto es lo que es nuestra herramienta de grupos de descubrimiento bíblico. Entonces, bueno, ya creo que podemos ir a los grupos pequeños y allí con sus entrenadores vamos a poder practicarla y poder entender. Y si tienen alguna pregunta, la podemos hacer allí. Ya nos vemos entonces. ¿Cómo le fue a mis hermanos? Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. Qué bueno. Me alegra mucho escucharlo. Entonces, continuamos con el entrenamiento. La semana pasada la sesión pasada, ya estoy confundida con otro equipo. Las sesiones pasadas hemos visto lo que sería concientizar, la gran comisión, el primer campo que sería preparar y entrenar, y acabamos de terminar de ver el segundo campo de sembrar y evangelizar, donde podemos ver los grupos de descubrimiento bíblico que nuestro hermano Miguel nos explicó hace un ratico. Y estos grupos de descubrimiento bíblico los tenemos en este segundo campo porque lo utilizamos con las personas que aún no son cristianas, esas personas que no son creyentes. Pero si nosotros bajamos al tercer campo, que es lo que vamos a explicar ahora, acá nos dice que el campo se llama cuidar o discipular.
¿Qué quiere decir esto? Que ya las personas aquí, una vez que nosotros le hemos contado mi historia o la historia de Dios, o hemos orado por milagros, hemos utilizado cualquiera de estas herramientas para evangelizarlos, ya son creyentes y necesitan ser discipulados. Y para eso nosotros vamos a utilizar los mandamientos de Jesús y la reunión de 3 tercios. Entonces, para eso vamos a ver lo que sería el discipulado en formato de 3 tercios. Este discipulado en formato de 3 tercios no es más que la herramienta que vamos a utilizar para poder nosotros comunicar lo que serían los mandamientos de Jesús o cualquier otra herramienta. En nuestra hoja vamos a agarrar y vamos a dividir en 3 rectángulos prácticamente, donde el primer rectángulo vamos a colocar mirar hacia atrás, con una flechita hacia atrás. En el rectángulo del medio vamos a colocar mirar hacia arriba, con una flechita hacia arriba. Y en el rectángulo siguiente vamos a colocar mirar hacia adelante. En esto se divide este formato de 3 tercios. Nosotros primero vamos en la sesión a mirar hacia atrás, mirar hacia arriba y mirar hacia adelante. ¿Y qué quiere decir esto? Que mirar hacia atrás, nosotros simplemente vamos a tener un cuidado personal con las personas, una relación. Porque recuerden que el discipulado no es simplemente darle una clase a una persona, sino el relacionarnos, el tener esa comunicación entre las personas. No queremos simplemente que este formato lo utilicemos para llegar, orar, dar una palabra y ya no sabemos qué es lo que está pasando con las personas, no. Realmente queremos interesarnos en la vida de esta persona y saber cómo podemos ayudarle. Entonces, en el primer cuadro de mirar hacia atrás, se va a dividir en varias partes. El primero sería el cuidado personal. Discúlpenme. No sé si ustedes seguían viendo, pero yo no veía nada. Ok, volvemos. Entonces, les decía que tendríamos 3 rectángulos donde nosotros vamos a dividir, mirar hacia atrás, mirar hacia arriba y mirar hacia adelante. En la parte de mirar hacia atrás, que es el cuidado personal de cada uno de los participantes que vamos a tener o de los discípulos, vamos a hacer 2 preguntas muy intencionales. ¿Cómo están tú y tu familia? Esta es la parte relacional. Debemos interesarnos en ellos y anotar en nuestro cuadernito cómo vamos a llevar este esquema para que luego, que lo hemos estado practicando varias veces, se vea tan pero tan natural esta herramienta. Luego de que nosotros le preguntamos a las personas cómo están ellos y su familia, vamos a orar por los motivos que vayan surgiendo en esta conversación. Una vez que nosotros ya tenemos esa parte de cuidado personal con la persona, valga la redundancia, vamos a tener una parte de testimonios de obediencia. Cuando nosotros tengamos nuestra primera reunión, esta parte obviamente no la vamos a hacer, ya que no vamos a tener algún testimonio de obediencia que la persona deba contar. Pero ya en las siguientes sesiones, esta parte es fundamental de que nosotros podamos visualizarla. Entonces, en los testimonios de obediencia, nosotros vamos a preguntar cómo les fue en la semana con las metas que se propusieron en la semana anterior y si alguien tiene algún testimonio. Luego de eso, tenemos una tercera parte en nuestro primer rectángulo, que es mirar hacia atrás, que sería la parte de alabanza, o es donde nosotros podemos cantar una canción, recitar algún salmo o hacer una oración en función de estos testimonios que nosotros hemos escuchado. Entonces, la primera parte de mirar hacia atrás es tener el cuidado personal
valga la redundancia, a la persona, y desea saber estos testimonios de obediencia que ellos han estado teniendo y glorificar al Señor por medio de lo que Él está haciendo en sus vidas. Nos vamos a la parte del medio, en mirar hacia adelante. Esta parte es tan fundamental y tan importante como mirar hacia atrás, ya que aquí vamos a tener la enseñanza. Y aquí es donde le decía que podemos utilizar los mandamientos de Jesús. Y una sencilla parte de cómo podemos hacerlo es contando una historia de las historias de los mandamientos de Jesús y luego pedirle a alguien que repita la historia. Luego de que nosotros repetimos la historia, hacemos que alguien lea la historia de la Biblia, porque recuerden que estas herramientas son fáciles, reproducibles y bíblicas. Es muy, muy importante hacer referencia de que nosotros estamos tomando estos extractos de la Biblia. No lo estamos diciendo nosotros, no estamos contando una historia por contarla. Y luego nosotros estudiamos la historia. ¿Y cómo estudiamos la historia? Nosotros estudiamos la historia a través del método de la espada o de la cruz, como ustedes quieran visualizarlo. ¿Y qué hacemos para poder estudiarla? Tenemos acá que hacia arriba tenemos a Dios, hacia abajo tenemos a las personas, hacia un ladito tenemos evitar y obedecer. ¿Y cómo se hará eso? Entonces hacemos preguntas intencionales donde involucremos ¿qué es lo que la persona está viendo allí del mover de Dios? ¿O cómo actúan las personas en esta historia? Entonces nosotros debemos direccionar este estudio de la historia en qué nosotros debemos evitar de lo que estamos viendo de la historia. Y muy, muy importante, ¿qué debemos obedecer en esta historia? Entonces, haciendo estas 4 preguntas, que visualmente lo podemos ver en este método de la espada, nosotros podemos ahondar un poco más en la historia y debemos recordar que esto no es un monólogo, no es que nos vamos a parar frente a las personas o en las pantallas de Zoom, como lo estamos haciendo, y nosotros decir todo lo que nosotros sabemos respecto a la historia. No. Nosotros debemos involucrar a las personas a que ellos mismos descubran el mensaje, a que ellos mismos den sus puntos de vista y como decía Miguel en la herramienta anterior, si tal vez nos estamos desviando un poco de la historia o del punto que nosotros queremos hacer referencia, nosotros simplemente enfocamos la conversación a lo que nosotros sabemos que queremos enseñar en esta historia o en esta herramienta. Tenemos la parte o el rectángulo de mirar hacia adelante, donde nosotros vamos a colocarnos metas. Metas en función de qué? De la historia que estamos aprendiendo el día de hoy. Y lo primero sería preguntarles a las personas, ¿qué desafío te deja hoy la palabra de Dios? ¿Y qué acciones prácticas puedes emprender? ¿Qué desafío te deja hoy la palabra de Dios y qué acciones prácticas puedes emprender? Nosotros sabemos que el Señor nos habla con cualquier cosa y en cualquier circunstancia Él está hablando a nuestras vidas. Y es muy fácil que el Señor nos redarguya en algo que nosotros debamos hacer o qué es lo que nos está desafiando lo que nosotros estamos aprendiendo. Y es muy importante también hacer esta pregunta. ¿A quién le vas a compartir lo que aprendiste hoy? Esas serían prácticamente nuestras metas. Las metas que nos vamos a proponer de acuerdo a lo que hemos estado estudiando. Y una última parte acá sería presentar lo que sería la visión. Eso que nosotros hacemos, poder seguir multiplicándolo. Entonces, tenemos en este formato de 3/3 los 3 rectángulos como les estaba comentando y debemos saber que cada uno de ellos son importantes. Y en este primer rectángulo, en el mirar hacia atrás, nosotros debemos saber que debemos dividir o seccionar nuestro formato para que nosotros podamos tener una mejor función en cuestión de tiempo.
Entonces, lo que quiere decir esto es que nosotros vamos a seccionar cada uno de ellos y le vamos a dar un cierto porcentaje o unas horas estimadas. Si nosotros para este formato de 3/3 lo que tenemos son 1 hora, 60 minutos, nosotros pudiéramos darle a este tiempo un 40% a la primera parte, un 40% a la segunda parte y un 20% para mirar hacia adelante. Entonces, eso nos quedaría algo como tal vez unos 25 minutos para mirar hacia atrás, para dedicarle el tiempo a la relación con los discípulos o los hermanos, unos 25 minutos tal vez para mirar hacia arriba y unos 10 minutos para mirar hacia adelante, para nosotros poder colocar estas metas. Y estas metas que nosotros vamos a estar colocando en la parte de mirar hacia adelante es la que les comentaba que mirar hacia atrás en la sesión siguiente vamos a utilizar como testimonios de obediencia. Es lo que nosotros vamos a visualizar si las personas realmente lo están haciendo o no. Entonces, en nuestra hojita vamos a colocar esto como el discipulado en formato de 3/3. Esto simplemente lo utilizamos como el formato, o como dice el pastor John Jairo, este es el envase o la botella en donde vamos a colocar lo que sería la enseñanza como tal, que serían los mandamientos de Jesús. Y en este caso nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es lo que necesita realmente obedecer un nuevo creyente? Para eso se han creado esta serie de historias bíblicas con sus versículos claves o pasajes bíblicos claves, donde nosotros vamos a ir enseñándole a los nuevos discípulos, en primer lugar, el gran mandamiento, amar a Dios y a tu prójimo. Segundo, sígueme, seguir a Jesús. Es aquí donde hablan, por ejemplo, en la historia de Leví, cuando lo sigue y deja todo por seguirlo. O arrepiéntete y cree, donde reconocemos a Jesús, y en esto utilizan la historia de Zaqueo. O cómo es recibir el Espíritu Santo, las señales y prodigios. Cómo debemos orar. Es muy importante que los nuevos creyentes aprendan a cómo orar. O cómo perdonar. Cómo hacer ellos para alimentarse de la palabra, cómo estudiarla, cómo saber alabar al Señor. Muy importante el saber que deben bautizarse o deben participar de la Santa Cena, que deben dar, y también que tienen que ir y hacer discípulos, que no solamente es una tarea de las personas que ya tienen tiempo en la iglesia, sino los nuevos creyentes ya tienen esa responsabilidad. Y por último, vemos en esta parte de los mandamientos de Jesús, reunirse, el círculo de la iglesia saludable. Y estas son parte de lo que nosotros podemos enseñarles a los nuevos creyentes en esta parte del discipular. Y quisiera darle la palabra al hermano Ali, que quisiera estar añadiendo algo más. Sí, no, solamente quería dar unas pequeñas instrucciones, solamente eso. Gracias, Yamira. Vamos a estar yendo a grupos pequeños por 40 minutos. ¿Con qué intención? Con la intención de poder practicar el formato 3/3. El entrenador les va a estar guiando. El entrenador lo que va a hacer es que entrenadores, vamos a dividir la sesión, vamos a ayudarnos con los participantes. Ejemplo, si tenemos 2 personas, que algunos de los participantes se encarguen de ciertas partes de la reunión 3/3, y el entrenador le va a modelar alguna historia, la cual usted va a repetir, de la que tenemos allí en el formato 3/3. Pero en esos 40 minutos, administremos bien el tiempo. Vamos a tratar de llevar este formato. Imaginemos que estamos en una sesión y estamos llevándolo de esa forma. Luego de eso vamos
a volver a la sesión general y vamos a tener un tiempo de receso. ¿Sí? De todas maneras, allí cuando volvamos, ahí le decimos cuánto tiempo vamos a estar de receso para aquellos hermanos también que ya es el mediodía en sus países. Y bueno, entonces vamos a grupos pequeños a practicar. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Tuvieron tiempo para practicar? Sí, fue muy bueno, buenísimo el tiempo. Qué bueno. Nos alegra mucho, mucho, mucho que pudieron aprovechar este tiempo y como le decía en el grupo que estaba hace un ratico, es un honor para nosotros que ustedes sean parte de nuestro equipo también y que el Señor siga desarrollándolo. Quisiera recordarles y compartirle parte de lo que escuché en alguno de los grupos pequeños y que creo que es necesario que todos recordemos y sepamos que el Señor nos ha dado esto para que nosotros ayudemos a otros a desarrollarse y que recordemos que esto no es un monólogo para que nosotros podamos tener la oportunidad de sobresalir, no, es ayudar a encontrar esos tesoros ocultos o esos diamantes en bruto que necesitan brillar en esas personas que nosotros sabemos que pueden dar una milla más para el Señor y saber y recordar que hay personas que a veces son un poco tímidas y que nosotros también tenemos que darle la oportunidad de que puedan desarrollarse o intencionalmente decirles, llamarlos por su nombre como el Señor llamó a Leví y decirle que qué es lo que él piensa, qué es lo que él puede aportar para que él mismo pueda identificar lo que el Señor quiere enseñarle. Y recordar que el discipulado no es una clase. Nosotros lo que queremos es que la gente aprenda a buscar en la Biblia, que tenga un diálogo, que pueda tener ese ADN de multiplicación y de compromiso con el Señor y saber que es algo relacional, que nosotros debemos practicar e implementar las veces que podamos. Y a través de una historia es lo primordial que las personas puedan captar esas ideas y saber que, como comentaba en alguna oportunidad, las personas tal vez pueden olvidar lo que le dijiste, lo que le comentaste, o tal vez pueden olvidar cualquier tipo de cosa, pero cuando nosotros hablamos y les explicamos por medio de historia o les hacemos entender lo importante que son para el Señor, eso no lo van a olvidar nunca. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Ahora tenemos un tiempo de descanso, de receso. Ali, no sé si quieras dar algunas instrucciones al respecto. Sería una media hora, tengo entendido. Entonces, tenemos la misma temática de la vez pasada, dejamos música. Los que necesiten desconectarse, nos conectamos a las 10:32 en este preciso momento. Pero los que van a estar conectados pueden apagar sus cámaras, sus micrófonos, dejaremos música, ya cuando se acerque los 5 minutos antes de empezar, colocaremos el conteo. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y seguiremos avanzando. ¿Cómo le fue en su descanso, hermano? ¿Lo aprovecharon? Qué bueno. Sí. Ahora vamos a continuar con las herramientas. Un minutito, entonces, esperamos un minutito más para que terminen de conectarse los que faltan aún. Y comenzamos entonces con una nueva herramienta. Una nueva herramienta que nos ayuda a filtrar esa semilla con la que hemos estado trabajando.
Permítame compartirles entonces en pantalla la herramienta que vamos a trabajar. Esta herramienta se llama, ¿sí la pueden ver? Esta herramienta se llama 4 terrenos de obediencia y nos ayuda a filtrar esa semilla. Y para ello vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 4 hasta el 15. Entonces, por razones de tiempo, y como ya yo tengo a la mano el pasaje, les voy a compartir entonces la lectura. Y dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjense, esta herramienta nos ayuda mucho a nosotros a filtrar esa semilla que cae en esos 4 terrenos que nos está describiendo el libro de Lucas. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar y cómo vamos a enseñar esta herramienta? Fíjense, tenemos para esto, para poder filtrar y para poder saber, ¿verdad?, identificar bien esa semilla, es necesario apoyarnos con la herramienta del semáforo. ¿Recuerdan la herramienta del semáforo? Donde identificábamos a las personas con luces, a los que no creen con la luz roja, a los que oyen la palabra con la luz amarilla y a los que creen con la luz verde. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Aquí tenemos un terreno, ¿verdad? Lo dividimos en 4 terrenos de obediencia. Y vemos que en el primer terreno están los que aparecen en el verso 12, que dice: los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Entonces, ayúdenme ustedes. Yo les pregunto, abran su micrófono y ayúdenme. ¿Con qué luces podemos identificar nosotros a las personas descritas en este versículo? Personas que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y se las quita del corazón. ¿Qué luces del semáforo creen ustedes que representan e identifican mejor a estas personas? Pueden usar más de un color. Amarilla. Amarilla, muy bien. ¿Qué otra opinión tienen? Aquí hay 2 luces, aquí encontramos 2 luces. Rojo. Una es la amarilla. Rojo. Y rojo, perfecto. Rojo porque el diablo les robó la palabra para que no creyeran. Y amarillo porque al menos escucharon, ¿verdad? Entonces, estos son los que están en el campo, en el terreno 1. En el terreno 2 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Ellos creen, ¿verdad?, por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué color identifica este tipo de personas? Color verde. Verde. Verde, correcto.
Verde porque ellos creen, aunque por muy poco tiempo, ¿verdad? Luego ellos se apartan. En el tercer terreno tenemos entonces los que se asocian con el versículo 14, que dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué tipo, qué color serán estas personas? Verde también sería, porque escuchan la Verde palabra. también. Correcto. Verde también. Ellos oyen la palabra, creen por un tiempo, pero luego se dejan llevar por los placeres de la vida, ¿verdad? Y los últimos son los que están en el cuarto terreno, y dice la palabra, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Entonces esta luz indiscutiblemente es Verde. verde, correcto. Ellos creen, ellos retienen la palabra y ellos producen una buena cosecha. Fíjense ustedes, mi hermano, esta herramienta que acabamos de aprender nos ayuda a nosotros a filtrar. Si ustedes se dan cuenta en esta lámina que está aquí, esa herramienta se encuentra ubicada entre el tercer y cuarto campo. Esta herramienta es muy útil para las personas que están trabajando con grupos, pequeños grupos de discipulado, porque les ayuda a identificar las personas que se han ido desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente cuando ustedes llegan a este punto de su discipulado y las personas han recorrido los campos anteriores, es posible que llegado a este punto alguno de ellos decida no continuar con su discipulado por algunas situaciones, porque es alguna de las semillas que identificamos con las luces del semáforo. Entonces es necesario aquí, con tiempo suficiente, poder identificar a estas personas y de alguna manera entonces decidir si a pesar de haber trabajado todo esto con él, con esta persona, volver a iniciar el trabajo con ella, ¿no? Y no pasarla directamente al campo siguiente. Por eso es que esta herramienta es un filtro para poder identificar. Y lo que nos ayuda a filtrar es precisamente la obediencia. Ese es el indicador que vamos a tener aquí para poder filtrar a estas personas. Entonces, esta herramienta es bastante importante cuando estamos trabajando con grupos pequeños. Habiendo entonces explicado esta herramienta, vamos entonces a la práctica. Vamos a los grupos pequeños. Hermana, por favor. Con ellos. Ella puede la... ¿Qué cosa, ma? Espero que hayamos tenido un buen tiempo de práctica y que la retroalimentación sea pues productiva con cada entrenador. Bueno, vamos a continuar con la siguiente herramienta que se llama con la iglesia saludable. La iglesia saludable y el círculo de la iglesia saludable. Y déjenme por favor entonces compartir pantalla por acá un momento. Y me confirman, me confirman si la están viendo. Sí, perfecto. Sí, se ve, pastor. Sí, se ve bien, hermano. Le pido entonces el favor, aquí está, bueno, la iglesia saludable entonces se basa en este pasaje que encontramos en Hechos 2 del 36 al 47, y en estos 12 versos vamos a encontrar 15 características que nos van a hablar de la iglesia saludable. Como tenemos tiempo, yo quisiera pedirle entonces el favor a ayudar con la lectura que tenemos en la pantalla. Pastora Alexi, ¿me escucha? Bueno, parece que no. Pastora Alexi, ¿me escucha? Sí. Ok. Listo. ¿Puede entonces, por favor, ayudarme con la lectura que tenemos? Por tanto, dice, sépalo bien, todo Israel, que a este Jesús a quien, perdón, voy a ponerlo en la Biblia mejor, pastor, porque
Tengo algún problema ahí en la pantalla. Ah, ok. Sí, pero aquí lo tenemos. Vamos a ver. 36. Hoy sí. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, pastor. Amén. Bueno, amén. Entonces, como vemos en este pasaje, vamos a estudiar, vamos a repasar 15 características de una iglesia saludable. Se nos van a identificar cómo están las iglesias establecidas, cómo están nuestras iglesias comunitarias, nuestros PIC, y a qué debemos apuntar, en qué debemos trabajar fuertemente para poder tener esas características. Entonces, para poder identificar esto, pues nosotros simplemente cogemos una hoja en blanco, los que no tenemos la presentación, una hoja en blanco, dibujamos un óvalo donde vamos a trazar 4 líneas verticales y 2 líneas horizontales que me van a dar para tener las 15 casillas donde vamos a dibujar las 15 características. Y vamos entonces en este momento a repasar despacio este pasaje nuevamente y donde vamos a identificar esas características. Y yo voy a leer entonces. En el verso 36 nos dice, por tanto sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces una iglesia saludable reconoce el señorío de Jesús. En el siguiente verso nos encontramos, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Esta iglesia inmediatamente identificó a sus líderes, y una iglesia saludable tiene precisamente eso, líderes identificados. Voy a seguir leyendo el pasaje. Después Pedro le dice, hermanos, ¿qué debemos hacer? Perdón, preguntaron ellos, y nos dice entonces el verso 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En este verso 38 encontramos las siguientes 3 características. La primera es arrepiéntanse. En una iglesia saludable debe haber arrepentimiento de nuestros pecados, ¿cierto? Una iglesia saludable bautiza. Una iglesia saludable lleva a las personas a bautizarse y allí en esta iglesia saludable se reciben los dones, se recibe el Espíritu Santo. Ahí llevamos las primeras 5 características. Y nos dice entonces, sigo leyendo en el verso 39, en efecto la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Y aquí encontramos en el verso 41 la siguiente característica. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Entonces una iglesia saludable trabaja intencionalmente para que haya multiplicación.
Es fundamental. Y encontramos en el siguiente verso las siguientes 4 características. Nos dice, se mantenían firmes. Después de esas personas bautizarse y todos estar en la iglesia, se mantenían firmes en 4 aspectos. Lo primero es en la enseñanza de los apóstoles. Se mantenían firmes en la palabra del Señor. Se mantenían firmes en la comunión, en la unión unos con otros. También se mantenían firmes, dice aquí, en el partimiento del pan, o sea, en la celebración de la Santa Cena, y se mantenían firmes en la oración. Una iglesia saludable debe tener estas características, y nos dice, y mantenerse firme en ellas, en todas ellas. También nos dice entonces en el verso 43 el siguiente, y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Este signo de admiración nos representa precisamente eso. En una iglesia saludable hay señales y prodigios, porque hemos recibido precisamente esos dones de parte del Espíritu Santo. Nos dice también, voy a seguir leyendo más abajo, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Entonces, en una iglesia saludable se da con generosidad para ayudar al necesitado. Y nos dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Una iglesia saludable entiende y reconoce que, a pesar de estar descentralizada, digámoslo así, es la palabra que yo uso, hacemos parte de un todo y nos reunimos en nuestras casas de paz, pero así mismo hacemos parte de ese cuerpo. También nos dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. En una iglesia saludable entonces se alaba al Señor y gozando de la estimación general del pueblo. Una iglesia saludable es una iglesia de buen testimonio, es un grupo de buen testimonio para la comunidad. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, hermanos, como vemos, estas son 15 características que nos van a ayudar a identificar cómo están nuestras iglesias, cómo está el PIC en el que yo asisto, en el que yo lidero, en el que yo participo, y cómo deben ser esos PIC, esas casas de paz, esas iglesias que nosotros a partir de la multiplicación vamos a trabajar para que se formen y tengan y gocen de estas 15 características que nos van a dar salud. Esa sería entonces la herramienta. Y entonces ahora pasamos a los grupos pequeños, donde las vamos a trabajar. Gracias. ¿Quién mira? Amén, mi hermano. Ya estamos de vuelta por acá. Ay. Listo, vamos a compartir entonces la última herramienta por el día de hoy. Y este es el discipulado a largo plazo. Entonces, ya les comparto pantalla. Ok, entonces estamos en el campo de cosechar, reunir. Pasé. Listo. Entonces, en este campo de cosechar, reunir, tenemos la iglesia saludable y este último que es el discipulado a largo plazo. El discipulado a largo plazo, pues nosotros recomendamos un discipulado que está aquí, que es, este discipulado se llama la historia de Dios. Entonces, usando el modelo de 3/3, nosotros recomendamos desarrollar este plan de discipulado que se llama la historia de Dios. Aquí tenemos el link por el que podemos acceder a la página de IML Latinoamérica, y aquí tenemos el recurso de el discipulado La historia de Dios. Este es un plan de discipulado que consta de 31 lecciones. En esas 31 lecciones es aproximadamente unos 7 meses y medio, 8 meses
donde vamos a tener material para trabajar con nuestros grupos, con nuestras casas de paz. En el discipulado, ya les voy a compartir la pantalla. Aquí tenemos el plan. Entonces, aquí está la metodología que vamos a utilizar para desarrollarla. Aquí nos dice qué debemos hacer durante la reunión. Y tenemos la guía de estudio. Entonces, por ejemplo, aquí está la semana, muestra la semana 1, entonces dice que el tema es la creación, el principio de la vida tal y como la conocemos. Tiene lecturas propuestas para la semana, tiene un video, que es el que vamos a desarrollar en la sección, y tiene preguntas para socializar. Entonces nosotros abrimos el link del video, los videos duran aproximadamente entre 10 y 13 minutos, y nosotros podemos desarrollarlo con el grupo. Por ejemplo, nosotros acá en Pereira lo estamos desarrollando y cada semana con el grupo de los jóvenes ponemos como tarea la lectura de los versículos bíblicos de la siguiente lección, vemos el video y desarrollamos esas preguntas como de retroalimentación. Este es un recorrido por la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, es un muy buen material que podemos desarrollar. ¿Listo? Quisiera acotar algo de lo que decía yo, Lady, que posiblemente la metodología de este discipulado a largo plazo sea para algunas reuniones presenciales, pero yo también lo estoy utilizando de manera virtual y tal cual como pudieran usarlo presencialmente, se puede utilizar a través del Zoom o cualquier otro medio digital que puedan utilizar. Bien, gracias. Gracias, Lady y Yamira. Si se pueden dar cuenta, mis hermanos, tenemos material tanto para un discipulado a corto plazo como un discipulado a largo plazo. Tenemos todas las herramientas disponibles para poder nosotros trabajar y llevar la gran comisión. Fíjense que hemos comenzado desde los fundamentos más importantes para nosotros, que es la oración. Pasamos por un proceso de sembrar la semilla, pasamos por otro proceso de discipulado, pasamos por filtros a lo largo de todos los entrenamientos hasta llegar a esta parte de iglesia saludable y un discipulado a largo plazo. Qué importante todos los elementos que hemos visto en estas 2 sesiones, qué importante que podamos enseñar a la iglesia sobre todo esto, porque cuando enseñamos a la iglesia sobre todo esto, mis amados, tenemos una iglesia que su ADN es de multiplicación, que su ADN es de buscar a otros y discipularlos también. Así que agradezco a Dios por sus vidas. Esto ha sido un tiempo de entrenamiento hermoso que hemos tenido. En realidad no es todo, vamos a tener 2 semanas también para entrenar esto que acabamos de ver en la sesión del día de hoy. 2 semanas, ¿verdad? Ya mira, mueve tu cabeza así, ¿sí? ¿O me equivoco? ¿O es una semana? No recuerdo. Sí, 2 semanas. Debería de ser una semana, sí, pero creo que por motivos de que vamos a rodar el entrenamiento del otro equipo una semana más, entonces se va a postergar otra semana más. De todas maneras, vamos a estar comunicándoles bien por el grupo. Y así, todos ustedes tienen chance de poder explicarles bien a sus grupos todas las herramientas para aquellos que aún no les ha dado chance. Perfecto. Excelente. Entonces, fíjense que aún no hemos terminado. Fíjense el grupo que inició y el grupo que hasta ahora tenemos. Van a haber personas que no van a ser certificadas, no pueden ser certificadas porque no cumplieron con lo que ustedes han cumplido hasta ahora. Entonces, por eso damos gracias a Dios. Sabíamos que esto podía pasar porque teníamos un estimado de candidatos, pero sabemos que en el camino, en el proceso, se suscitan situaciones que quizás no permiten que muchos puedan finalizar o que se le presenten inconvenientes. Pero bueno, aquí estamos
con cada uno de ustedes que sabemos que van a impulsar la plantación de iglesias comunitarias en sus países, en los países donde ustedes se encuentran. Y a futuro, mis amados, no se limiten a sus países nada más. Ustedes van a ser entrenadores certificados, entrenadores que quizás vamos a necesitar del hermano Luis Ayala para que entrene a un grupo de personas en Argentina o quizás en cualquier otra parte del mundo, y necesitamos que nos apoye. Así que necesitamos de todo su apoyo, mis amados. Recuerden que la meta que tiene la Iglesia Metodista Libre en Latinoamérica es que podamos enseñar estas herramientas a los 12.000 o más de 12.000 metodistas libres que hay en toda Latinoamérica. Imagínense. Tenemos una gran responsabilidad y este equipo de trabajo es parte de ese objetivo, esa misión que tenemos. Entonces, no sé ustedes, pero yo estoy sumado a esta responsabilidad, a esta misión, no sé ustedes. Si puedes simbólicamente ir levantar tu mano en donde estás. Pero amén, lo creemos, ¿verdad? Amén. Bueno, como dijo Jimira, que es mi esposa, ya ella le va a estar avisando por el grupo nuestra próxima reunión, pero avancen, no piensen que tienen una semana más. Piensen que tienen solo una y así que avancen. Avancen todo lo que puedan porque no saben qué inconvenientes se les pueden presentar a ustedes también. Y antes de finalizar, me gustaría, ya que tenemos tiempo, hemos finalizado un buen tiempo, 5 minutitos nada más para quizás alguna apreciación, observación de alguno de ustedes, de los entrenadores. Por favor, pueden abrir sus micrófonos y pueden comentar. Listo. Bueno, yo tengo algo allí que va muy pegadito a lo que el hermano Ali nos compartía al principio. Es que nosotros motivemos, estemos constantemente motivando y siendo muy intencionales a que las personas que nosotros les estamos dando estas herramientas, a los grupos, que vayan a la práctica, mis hermanos, que ellos no se queden con la información, que la próxima reunión, que Dios nos permita escuchar testimonios de personas convertidas, testimonios de casas de paz que se formaron, testimonios de personas que están activas con su mapa Oikos, orando constantemente, testimonios de personas que quieren también ser parte de estos entrenamientos y seguir entrenando a otros, pero eso va mucho de la mano de la intencionalidad con la que ustedes están compartiendo y están motivando a que ellos pongan en práctica las herramientas. Busquen las estrategias, traten de mirar si pueden salir, salgan y vayan y un evangelismo o invítenlo a que compartan con su familia, con sus vecinos. Si no pueden salir, busquen a través de Zoom, háganlo por videollamada, como sea, pero motivemos a eso, a la práctica de lo que ustedes están dando a ellos. Recuerden la enseñanza o la reflexión que tuvimos en un principio. No nos quedemos solamente con ser especialistas en esto. Seamos nosotros hacedores de lo que hemos aprendido, de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No lleguemos a la presencia de Dios. Somos unos expertos en PIC y en plantación de iglesias. ¿Y cuántas iglesias y cuántos PIC hiciste? Ninguno. Entonces, no. Seamos buenos hijos, seamos buenos siervos. No sé si hay algún comentario de mis hermanos, los participantes, pueden también comentarnos, mis amados. Sí, hermano, yo considero que sí debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús. Él comisionó a 12, les enseñó, y ellos, pues, a través de enseñanzas, llegaron hasta aquí donde estamos nosotros, ¿verdad? Porque no se quedaron solamente ahí, no se quedaron allá en el aposento alto. Cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, fue una explosión, ¿verdad? De llevar el mensaje. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en nuestras iglesias. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa explosión espiritual para llevar el mensaje, ¿verdad? A todos aquellos que lo necesitan, y nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo.
No va a venir nadie, hermano, que estemos entrenando a darnos el ejemplo. Nosotros tenemos que darles el ejemplo. Tenemos que ser ese guía, ¿verdad? Tenemos que ser las personas que van a animar a estas personas para que hagan y cumplan con la comisión de Cristo, ¿verdad? Así es de que ahí estamos, hermanos, ¿verdad? Esperando que Dios nos continúe ayudando y seguir adelante, ¿verdad? Hasta donde podamos, con la ayuda de Dios. Y quiero pedirles un favor, tal vez me pueden poner nuevamente el link donde puedo bajar la última parte que pusieron ahí de los estudios. La hermana puso algo ahí donde estaba el correo o la referencia para ver, para tomar nota, hermano, y poder bajar esos estudios que están ahí. Perfecto. Eso está, hermano, pastor, en la última diapositiva del material de DMD. De todas formas, vamos a compartirlo nuevamente por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que todos ustedes lo tengan. Ahí está yo, Lady, compartiéndolo por el chat también. Ok. Ajá. Y quedo pendiente con lo otro que le pedí, ¿verdad, hermano? Sí, sí. Vamos a compartir también por allí el manual. Vamos a compartirlo nuevamente completo por el grupo de WhatsApp. Recuerden utilizar sabiamente, por favor, el manual. Es para ustedes. No lo compartan. No es que seamos, ay, no lo quieren. No, el hermano dijo que no lo compartieran. No, no queremos que el material sea un impedimento para que puedan enseñar esto. No queremos que hermanos digan, hermanos, no hemos iniciado con esto porque no tenemos el material impreso, porque no nos ha llegado esto, porque no nos ha... No, miren, mis hermanos, lo único que usted necesita es la Biblia, papel y lápiz. Eso es todo para enseñar estas herramientas. Eso es todo. El manual simplemente les va a ayudar a ustedes por si no recuerdan algo. ¿Qué fue lo que se dijo en esta parte? No anoté esto, no anoté aquello. Bueno, ustedes repasan el manual y lo vamos a hacer de esa forma. De todas formas, les adelanto algo. Nosotros estamos trabajando, vamos a comenzar. Se está armando un equipo de trabajo para realizar unos videos sobre estas herramientas, donde usted va a poder acceder por medio de un enlace, va a poder ver el video. Yo creo que va a ser una forma más fácil de captar todo esto. Usted ve unas cuantas veces se necesite, 5, 6, 10 veces necesita ver el video, usted lo ve esa cantidad de veces y se le va a hacer más fácil también para usted a la hora de practicarlo. Entonces también estamos trabajando en ello, estamos trabajando en múltiples opciones para que se haga más fácil para todos nosotros, para todos ustedes también. Así que vamos a seguir trabajando en ello, mis hermanos. Vamos a seguir viéndonos, le vamos a estar pasando la información entonces por el WhatsApp. Y bueno, agradecido a Dios por ustedes. Ustedes son el primer grupo de entrenadores certificados que vamos a tener en la Iglesia Metodista Libre de Latinoamérica, y así que bueno, nos sentimos gozosos por ser parte de esto y por lo que vendrá, mis hermanos. Porque yo sé que para Latinoamérica vienen grandes, pero grandes cosas. Y todos nosotros vamos a ser partícipes de ello. Bueno, cierra tus ojos allí donde estás. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, papá, porque tú eres bueno, porque tú has estado con nosotros, Señor. Gracias porque no nos desamparas. Y gracias, Señor, porque somos personas imperfectas, personas que para el mundo, Señor, quizás no calificamos para muchas cosas, pero ¿sabes qué? Sabemos que en tus manos, Señor, nosotros sí valemos, Señor. En tus manos, Señor, nosotros somos ese barro, Señor, que va tomando forma, Padre. Sabemos, Padre, que somos esa perla preciosa, ese diamante, Señor, que está siendo moldeado y transformado en sus manos, Señor. Somos personas que quizás algunos puedan sentir de que sientan deficiencia de alguna u otra forma, Señor, pero sabemos que quien nos prepara eres tú, Señor. Nos preparas tú, Señor, y queremos ser un instrumento en tus manos, Señor. Queremos ser instrumento para que otras personas aprendan lo que nosotros hemos aprendido y para que esas personas hagan discípulos, Señor. Nosotros queremos hacer discípulos y queremos multiplicar, Señor. Y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho hasta ahora, Señor, y por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones.
Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones. Que te bendiga. Gracias. Fuerza, ánimo. Bendiciones a seguimos. todos. Muchas gracias por compartir. Gracias. Gracias por ese tiempo. Gracias por el esfuerzo. Y adelante, hermanos. ¿Verdad? Con todo. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Amén. Gracias. Que tengan un feliz día. Chao. Saludos. Ayita. Señorita Salvador. Bueno. Con la gente de allá que están así. Y su hija está muy buena. Ahí termina.